Buen día, amigos. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno de ustedes que pueden escucharme en este día. Continuamos con las enseñanzas de nuestro Señor Jesús según la Biblia. Juan 9 del 1 al 3 nos dice así: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En esta ocasión pasaba nuestro Señor Jesús por cierto lugar en donde se encontraba un hombre ciego. Era ciego de nacimiento. Y los discípulos de nuestro Señor Jesús le preguntan: Señor, Rabí, Maestro, este hombre nació así, ciego. ¿Quién pecó, él o sus padres? ¿Por qué será que le hacían esta pregunta a nuestro Señor Jesús? Deuteronomio 7:15 nos dice así: Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto, que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que le aborrecen. Esta es la respuesta. Moisés, en el libro de Deuteronomio, le estaba repitiendo los mandamientos y las leyes de Dios al pueblo de Israel, a quien Dios había sacado de Egipto. Y en eso vemos que les pasa esta promesa, pero también exhortación para el pueblo. Les dice que Jehová ha prometido que en medio de ustedes no habrá enfermedad, no verán plagas como las que miraron sobre los egipcios, sobre la vida de mi pueblo Israel, sea todo el pueblo, o sea una familia que le estuviera obedeciendo a Dios, andando en sus mandamientos cabalmente, no sufrirían enfermedad. Y esto se predicaba siempre en la sinagoga entre los judíos. Eran pasajes de la Biblia que nunca se escaseaban. Y esto era lo que conocían los discípulos de nuestro Señor Jesús, que mientras el pueblo le fuera fiel a Dios, que mientras las familias individualmente le fueran fieles a Dios, no experimentarían enfermedades. Entonces nuestro Señor Jesús les contesta: No es que éste haya pecado, ni sus padres. Esto es solamente para que Dios sea glorificado, para que el poder de Dios pueda manifestarse entre los hombres y alaben y glorifiquen a Dios. Pero quizá alguno pueda decir: entonces se puede pecar libremente. Eso no es lo que quiere dar a entender. Y si usarías este pasaje de la Biblia como un pretexto para pecar, vamos a ver el otro ejemplo en este día. Juan 5 del 2 al 5 dice así: Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo a tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años, que estaba enfermo. En esta ocasión era cuando nuestro Señor Jesús subía a Jerusalén para la fiesta de los judíos, la fiesta de la Pascua. Y al lado del templo, o en algún lugar ahí cerca del templo, se encontraba este estanque que en hebreo llamaban Betesda, que traducido también quiere decir cámara de misericordia.
y ciertamente le hacía honor a su nombre. Y en este lugar habían 5 pórticos en la que yacían multitudes de enfermos. Entre ellos existía un hombre que tenía 38 años que estaba enfermo y hasta este entonces no era sanado. Entonces existía este estanque llamado Betesda, que también quiere decir cámara de misericordia. Y allí yacía multitud de enfermos, pero se encontraban en ese lugar, porque dice la Biblia, de que cada cierto tiempo descendía un ángel del cielo y revolvía el agua. Inmediatamente después de verse revuelta el agua, el primero que caía adentro del agua, el primero que tocaba el agua, era sanado de cualquier enfermedad que tuviera. Y ese era el motivo por la que se encontraba este hombre en ese lugar. Y no solo él, sino una multitud de enfermos esperando ser sanados. Juan 5, del 6 al 9 nos dice así: Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. 38 años tenía este hombre que estaba siendo afligido por su enfermedad. Y dice que en esa ocasión se acerca nuestro Señor Jesús y le pregunta: ¿Quiere ser sano? El hombre, no sabiendo quién le hablaba, le dice: Señor, yo sí quiero ser sano. Pero me encuentro demasiado desalentado, porque en este lugar no soy el único que espera. Hay una multitud y hay muchos que pueden moverse mucho más ligero que yo. Y siempre que yo intento moverme para llegar al agua, otro llega antes que yo y es sanado. Y yo solo puedo ver cómo otros son sanados, y yo aquí esperando durante 38 años. No sabiendo que nuestro Señor Jesús podía ayudarle. Pero no de la manera que él esperaba, porque diciéndole palabras a nuestro Señor Jesús como las que dijo: no tengo quien me ayude a entrar en el estanque. Quizá esperaba que nuestro Señor Jesús le ayudara de esa manera, no conociendo que el que le hablaba tenía palabra de autoridad, pero conoció inmediatamente cuando nuestro Señor Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Grande la misericordia de nuestro Señor Jesús una vez más. Se levantó aquel hombre, tomó su camilla y se fue. Ese día era el día de reposo, pero vamos a ver qué sucede luego. Juan 5, del 13 al 15 dice así: Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. 38 años tenía este hombre de padecer. Nuestro Señor Jesús se acerca y lo sana. Y inmediatamente desaparece de la vista de este hombre. El hombre había visto a nuestro Señor Jesús, pero no sabía quién era. Así es que le preguntaban los escribas y los fariseos quién era el que lo había sanado, principalmente porque era en el día de reposo, y ellos no estaban de acuerdo con eso, y pensaban que el que había hecho eso necesitaba un castigo, y ellos estaban viendo quién es para ver qué hacían al respecto. Pero ni siquiera el hombre que fue sanado
sabía quién era, porque nuestro Señor Jesús desapareció inmediatamente. Pero no pasó mucho tiempo en que nuestro Señor Jesús, estando en la sinagoga, y el hombre también ahí, agradeciendo a Dios, se le acercó el compasivo Salvador y le dice: mira que has sido sanado, procura no pecar más para que te venga algo peor. Entonces, con el caso del ciego, lo que quiere dar a entender nuestro Señor Jesús al decir que no fue por causa del pecado del hombre, ni por causa del pecado de sus padres que habían nacido así, sino que la causa principal era para que Dios sea glorificado. No quería darle a entender a las personas que pueden pecar libremente. Porque en esta ocasión, al sanar a este hombre, que llevaba 38 años enfermo, lo encontró en el templo y le dice: has sido sanado. La misericordia de Dios, el poder de Dios ha sido sobre ti, pero procura no pecar más para que no te venga algo peor. Amigo, amiga que estás escuchando en este día, quizá Dios te ha librado de una enfermedad. Tú creías que podías ir al doctor, pero no tenías dinero. Tenías que confiar en el Señor y Él te sanó. Quizá Dios te ha librado de un accidente en el que pudiste haber perdido tu vida, pero Dios quiso ser misericordioso contigo. Quizá tenías algún conflicto que no podías resolver, que ibas a perder tu casa, alguna propiedad, o hasta en la cárcel ibas a ir a parar, y el Señor te ha librado. Quizá al darte cuenta de que Dios fue bueno contigo, hasta lo aceptaste como tu Salvador por medio de nuestro Señor Jesús, y ibas a la iglesia. Pero de repente se te olvidó que el Señor tuvo misericordia de ti y te apartaste de Él. Si eres uno de esas personas, hoy el Señor quiere decirte: la misericordia de Dios fue sobre ti. Procura no pecar más para que no te suceda algo peor. Queridos amigos, amigas, son lindos las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Y si quisiéramos vivir conforme a ellas, la felicidad sería para nuestra vida. Así es que, aún si nunca has sido cristiano, nunca has visto el poder de Dios, según tú, hoy puedes creer que Dios también tiene misericordia de ti y desea que te apartes del pecado para que no te suceda algún desastre en este mundo y tengas que lamentar. Así es que si alguna vez Dios te ha librado de alguna situación en la que no podías librarte, hoy Dios quiere decirte: no peques más para que no te suceda algo peor. Y aún si no entiendes de que algún día Dios te ha librado de alguna situación que tú nunca hubieras podido librarte por ti mismo o por ti misma, hoy Dios quiere decirte: acércate a mí y deja tu pecado para que no te suceda algo desastroso. Dios es la única felicidad que necesitas para tu vida, querido amigo, querida amiga. Espero en Dios que este mensaje sea de bendición para la vida de cada uno que ha escuchado en este día. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea con cada uno de ustedes que me ha escuchado en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que tengan un feliz día y gracias por su tiempo.